y traemos a ustedes un mensaje que se llama Un joven frente al mundo. Un joven frente al mundo, y vamos a extraer esta conferencia del capítulo 1 del libro de Daniel, y vamos a ver que sí se puede vivir en medio de Sodoma y de Gomorra, vivir en medio de Babilonia, vivir en medio de una sociedad putrefacta y corrompida y mantener el testimonio cristiano. Sí se puede. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. No hay ningún cristiano, ninguna familia que pueda decir, es que si yo tuviera otra esposa, sería mucho mejor. Si yo tuviera otro esposo, sería mucho mejor cristiana. Si no tuviera los padres que tengo, podría yo mejorar. Cuando nosotros ya comenzamos a madurar en la vida cristiana, descubrimos que lo que nos mantiene tranquilos y en paz no es mi relación que tenga con mi esposa, o con mis hijos, o con mis padres, o con mi pastor, sino con Dios. Si yo mantengo una relación ininterrumpida y una comunión con Dios diaria, mi esposa me puede gritar, aventar el sartén, quemarme los huevos, etcétera, etcétera, y no me va a quitar mi paz. Y si yo veo que ella no cambia, yo voy a orar, pero voy a mantener mi camino porque yo no la puedo cambiar. Tú no puedes cambiar a tu esposo tampoco. A nadie le pagues mal por mal. Tú sigue viviendo para Jesucristo, sigue en tu camino de santidad y deja que Dios cambie a tu esposo, o te lo cambia o te lo quita. De eso no hay absolutamente ninguna duda. Porque dice 1 Corintios 7 que cuando, ¿verdad?, un marido insiste en una conducta pecaminosa, Dios nos llamó a muchas mujeres a ser siervas o esclavas de muchos hombres que las convierten en objetos, que las maltratan psicológicamente y que abusan de ellas. Si tus padres no están funcionando, tú mantén tu vida en Cristo y no habrá nadie que pueda separarte de su amor. Tenemos que madurar y entender que es nuestra relación con Dios la fuente de nuestra paz y de nuestra felicidad. Por eso dice Dios, amarás a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu alma. ¿Por qué? Porque si yo mantengo mi amor hacia Él, si yo le doy más amor a mi esposa que a Dios, el día que mi esposa me falle, me va a desilusionar. No, esto es el cristianismo, las mujeres todas son iguales, o mi esposo todos son los hombres iguales, o mis padres, etcétera, etcétera. Y siempre vamos a tener desilusiones con los hombres. Siempre habrá gente que te falle. Todos somos imperfectos de una u otra manera, pero Dios no te puede fallar. Entonces, si tú amas a Dios con todo tu corazón, cuando alguien te falle, no te vas a caer. ¿Por qué? Porque tu fuerza, tu roca es Cristo. No era tu esposo, no eran tus padres, no era tu pastor, era Cristo. Y Él es finalmente la fuente, repito, y el origen de nuestra fortaleza espiritual, de nuestra paz y de nuestra tranquilidad. Entonces tú puedes vivir en un ambiente, ¿verdad?, donde tu esposo es un borracho, o donde tu esposa no hace caso, o donde tus padres son paganos, o donde etcétera, etcétera. Pero si tú mantienes, como lo vamos a ver que lo hizo Daniel, tu fe en Dios, nunca nadie podrá separarte de su amor. Siempre caminarás sobre las aguas, siempre estarás firme y tu fortaleza será el Señor. No tendrás temor de terror nocturno, ni de saeta que huele de día, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Vamos a dar lectura a los primeros 8 versículos del capítulo 1 de Daniel, para comenzar a examinarlos y extraer nuestra conferencia y nuestro estudio de cada uno de ellos. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Esto fue, a los que les interese en su Biblia apuntarlo, en el año 606 a.C. 606 a.C. se está desarrollando el capítulo 1 de Daniel.
Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, o sea, Babilonia, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos. La palabra eunuco significa que estaban castrados. Antiguamente los reyes a los esclavos los castraban para que cuando se fueran del palacio y la reina se quedara sola 6 meses, 8 meses, 1 año, ¿verdad? Los esclavos ahí alrededor, ¿verdad? Los negritos no comenzaron a brincar ahí como chapulines. Entonces los castraban. Y el jefe de los eunucos, ¿verdad?, estaba castrado. Y vamos a ver, ¿verdad?, que Daniel fue uno de los muchachos a quienes Dios permitió que lo castraran. Entonces Daniel fue un muchacho castrado después que cuando comenzó a trabajar con el rey de Babilonia. El jefe de los eunucos, o sea, el jefe de todos los castrados, le encargó el rey que trajera de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiere tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Negó. Y Daniel propuso en su corazón. E insisto, esta es la palabra clave. Propuso, determinó o estableció en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. Nunca en la historia ha habido tanta urgente necesidad de gente entregada a Dios. Ustedes están conscientes de que los vientos están soplando en el mundo entero, en todas las esferas. Ecológicamente, hace 4 días en Dallas, amaneció con un sol precioso de lado a lado, del oriente al poniente, del norte al sur, asoleada la mañana. De repente, a las 11:30 de la mañana, se oscureció así el cielo en cuestión de segundos. Y una tormenta eléctrica con vientos de casi 90 millas por hora. Arrastraron ya cosas así por la calle, etcétera, etcétera. Duró 20 minutos. A los 20 minutos desapareció y el sol resplandeciente como media hora antes. Cambios de clima donde son ya síntomas de un planeta enfermo, donde ya no tenemos primavera, ni verano, ni otoño. Está siendo afectada la ecología del globo terráqueo, la Tierra está tosiendo con influencia ya, pero influencia de veras ya con pulmonía el pobre planeta. Ya todo está contaminado, el agua, los mares, los océanos, las plantas, la comida. Nuestro planeta ya pide auxilio. Y además vemos nosotros los vientos también políticos, de qué forma en Latinoamérica, ¿verdad?, los gobiernos de alguna forma de que ya no saben si el capitalismo, si la democracia, si el socialismo, si el nacionalsocialismo, si la monarquía, no sabiendo ya qué cosa hacer los gobiernos, comienzan otra vez a escoger la izquierda y otros a la derecha, y así vemos por todos lados los reyes juntándose por un lado, atacándose unos a otros. Tenemos ahorita naciones en el mundo que ya están apuntando misiles hacia otras naciones, amenazándolos con una guerra internacional,
Y esta confusión diplomática y política que no se puede arreglar en las Naciones Unidas está llevando al mundo a lo que la Biblia llama la última batalla del Armagedón. Lo vemos también filosóficamente. Ahora todo es relativo. Si me gusta, lo hago. Si me gusta un hombre, me acuesto con un hombre. Si me gusta una mujer, mujer con mujer. Es mi estilo de vida. Déjenlo. Por favor, gobierno, legalice nuestros matrimonios, porque cada quien debe vivir su propia vida. Ya no hay reglas absolutas. Ya no hay nadie que pueda decir esto es verdad, esto es mentira. Todo es gris. Y esto es la filosofía que nos mueve. Religiosamente, personas que comienzan a autonombrarse pastores, secuestran aviones, diciendo ni quién sabe a dónde lo nombraron pastor, trayendo blasfemia al cuerpo de Cristo, creyendo que todos somos igual. Como yo les dije una vez a un grupo de pilotos ahora en Dallas, si un avión se cae no significa que todos los pilotos sean malos. Si a un ingeniero se le cae el puente no significa que todos los ingenieros sean malos. Y si un pastor hace barbaridades no significa que todos sean igual. Porque me hablaron de Cancún y de Cozumel, que ahora decir es pastor, ya la gente hasta está espantada. Así es la mentalidad de la gente. Religiosamente hay mucha confusión, filosóficamente, políticamente, ecológicamente. El mundo se encuentra en crisis. Y si tú en este mundo que estamos viendo, que está azotándonos, con tantas mentiras, con tantas telenovelas, con tanta depravación, con tanta pornografía, con tanta corrupción, con tanta depravación, a las 10, 11 de la mañana hay programas, telenovelas ya con escenas vulgares, y ya lo que ves en la televisión es ver una vulgaridad y la gente aplaudiendo la vulgaridad y la sexualidad de una forma abierta, donde el mundo ya perdió el rumbo, cuando Dios nos ha dicho, ustedes son santos, ustedes me han de ser una nación santa, los he escogido para que sean diferentes. Y si tú no mantienes tu santidad, y si tú no te mantienes apartado de lo que está sucediendo, te va a arrastrar la corriente. Y como en los días de Noé, así será también en la venida del hombre. No entendieron, y vino el diluvio, y se los llevó a todos, menos a 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y así estoy viéndolo yo a todos lados donde estoy viajando, y en California, en Centroamérica, en Sudamérica, de qué forma las iglesias, ahorita los cristianos se tragan todo. Ya no disciernen quién está diciendo la verdad ni qué es mentira. Ya los cristianos llegan a la iglesia el domingo sin la Biblia. Yo estoy acostumbrándome a decirles, por favor abran su Biblia, y los que no traigan Biblia, júntense con un cristiano. Porque sería el colmo de los colmos que vinieras a la iglesia el domingo sin Biblia, sin espada del Señor. ¿Por qué? Porque cuando traemos la Biblia, claro, las pantallas ya nos ponen los versículos, dicen muchos, y está bien que nos pongan los versículos, gracias a Dios, pero tú necesitas comenzar a usar tu Biblia y a buscar en dónde está Daniel, dónde está Isaías, dónde está Ezequiel, y no todo a la boca, nos hacemos inútiles ya en el estudio de la Biblia. Y además tú debes andar con tu Biblia por todos lados. Y ahorita en los intermedios la lees en el coche, la lees en el banco, la lees cuando vas a tu casa, etcétera, etcétera. Un cristiano debe saturarse con la palabra de Dios. Porque, repito, los vientos están soplando fortísimos. Y tenemos un caso semejante hace 2600 años, porque las generaciones no han cambiado. Han cambiado la cultura, ha cambiado la tecnología, ha cambiado la ciencia, pero el corazón humano es el mismo desde Adán y de Eva hasta nuestros días. El hombre es perverso y engañoso sobre todas las cosas. Vemos que Nabucodonosor llega pues a Jerusalén, la sitia, y en esta invasión, en el año 606, Nabucodonosor toma a miles de judíos, los saca de su tierra, de su religión, de su cultura, de sus costumbres, de su fe verdadera en Dios, y los transporta al mundo, a Babilonia, donde el imperio babilónico era el que gobernaba
hace 2600 años, todo lo que se conoce ahora como el Medio Oriente. Siria, Irak, Jordania, todo era controlado por lo que se conoce actualmente como Irak, que es Babilonia en la Biblia. Estos muchachos son sacados de su cultura, son sacados de sus costumbres y son llevados como exiliados, mientras Nabucodonosor saquea el templo de los judíos, saca todos los utensilios, versículo 2, y los pone en la casa de su Dios. Imagínense los judíos preguntándose, pero si tú, Dios, nos has dicho que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tú, Dios, nos has dicho que eres nuestro protector y que nada nos faltará. Tú nos has prometido, Señor, esto, etcétera, y bendiciones, y ahora somos cautivos, conquistados. Destruyen el lugar que tú nos diste, donde tu presencia, el Shekinah, la gloria, iba a estar. Imagínense cuando eran llevados miles de kilómetros hasta Babilonia, todo lo que los judíos iban pensando y reflexionando y ponderando en sus corazones. Sin embargo, Daniel y sus amigos eran 4 muchachos que habían formado parte de este grupo de exiliados, pero al mismo tiempo habían mantenido su fe en Dios. Y ellos, como muy pocos cristianos en el mundo moderno, saben una cosa: que cuando las cosas no comienzan a funcionar en tu matrimonio, en tu familia, en tu negocio, y cuando parece que las promesas de Dios no se cumplen en tu vida, siempre, 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 inequívocamente, la raíz es espiritual. Hermano, que mi hija oye voces, y tengo un hijo que se está drogando, etcétera, etcétera. Cualquier problema que tengas con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tu cuñado, con tu vecino, la raíz no es psíquica, es espiritual. Así que si tú llevas a una persona que padece problemas mentales superficialmente con un psiquiatra, o si tú lo llevas con un psicólogo, lo único que el psicólogo y el psiquiatra van a hacer es darles chochos, pastillas tranquilizantes. No hay manera de manejar a un neurótico, a un psicópata, a un neurasténico, a un esquizofrénico, a uno que padece manías depresivas, de ninguna manera más que con tranquilizantes nerviosos. Los psiquiatras y los psicólogos no tienen la visión de saber y de penetrar qué es lo que forma al ser humano, porque somos espíritu. Tenemos una mente, la psique, y vivimos dentro de un cuerpo. Y los problemas no se encuentran aquí. Esto es el reflejo, señores psicólogos que nos escuchan y psiquiatras, para que lo apunten y den terapias basadas en la Biblia. La psique es el reflejo de algo mucho más profundo, y fue donde se equivocó Sigmund Freud. Dice en 1 Corintios 2, versículo 12 en adelante: ¿quién de los hombres conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que vive dentro de él? Entonces, una persona no ataca la mente es un reflejo. La persona está aullando como coyote a las 2 de la mañana, y la muchacha está viendo visiones, y tu muchacho se está drogando, porque el problema es espiritual. Y la única razón para que esa persona pueda comenzar a tener una mente ecuánime, para que tu hijo, tu hija, tu cuñado, el que sea, pueda comenzar a vivir normalmente, necesita arrepentirse. El arrepentimiento es el cambio de mente que te lleva de regreso a Dios, donde dices: yo no estoy un loco, no soy un gadareno, yo no quiero ya la coca, no quiero la pornografía. Pastores, ayúdenme, oren por mí. Señor, voy a dedicar más tiempo a tu palabra, te voy a tomar en serio, voy a saturarme, voy a memorizar la palabra de Dios, voy a tratar de ayunar un día a la semana, y vas a luchar tú con tus demonios. Yo no puedo luchar contra tus demonios, ni tú contra mis demonios. Todos tenemos nuestros demonios. Y somos personas que luchamos individualmente, y mi batalla tú no la puedes pelear. Mis batallas son mías.
Yo puedo pedirle a un pastor oración, le puedo pedir consejo, pero yo soy el que voy a decidir cambiar. Tú puedes llevar a tu hijo a 5 centros de rehabilitación. Su problema no son las drogas. A él le gusta huir de la realidad por un problema espiritual que está en el fondo de su corazón. Hasta que la persona decida verdaderamente cambiar, nadie va a cambiar. Y gracias a Dios que no somos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el único que convence, Juan 14, de pecado. Tú le puedes decir a tu esposo, borracho, parrandero, te vas a ir al infierno, a tu hijo le vas a decir, vas a acabar así, a tu cuñado le puedes decir miles de cosas, lo que les digas no los va a cambiar. Lo que comienza a efectuar en ellos cambios es cuando comenzamos a orar por ellos. Mónica era una mujer en el siglo I de la era cristiana que tenía un hijo borracho, parrandero y jugador. Se llamaba Agustín de Hipona y era un playboy. A los 32 años de edad, ella creía que ya su hijo se iba a perder y durante 15 años, Mónica, le dicen Santa Mónica en la iglesia católica, oró por Agustín. 15 años. Señor, yo soy tu hija y mi hijo lo veo peor, y seguía orando y seguía orando y se convierte a los 32 años de edad, Agustín, y se convierte en el teólogo más grande de los primeros siglos de la época cristiana. Agustín de Hipona. Compra su libro, lo venden en cualquier librería, La ciudad de Dios. Es precioso el libro. Y así tenemos nosotros que entender que no podemos darnos por vencidos por nuestros hijos. Ni por tu esposo, ni por tu esposa, a menos de que él se vaya, o ella se vaya, ¿verdad? Vete, ¿verdad? Con la cucaracha te quiere decir, pues vete con la cucaracha. Pero tenemos que luchar de rodillas. Ahí es donde se vencen todas las batallas, de rodillas. Y ya madura, ya aprende, ya, ay pastor, señora doña Chencha, usted antes de venir a llorar conmigo, ¿ya le lloró a Dios? Pastor, yo no soy Dios, doña Chencha. Los pastores no somos dioses. Yo no puedo cambiar la vida de nadie. Yo te puedo decir, doña Chencha, mire, haga esto, haga aquello, te predico la Biblia, pero el que te cambia es Dios. Y usted tiene que tomar la decisión, doña Chencha, que usted ya no va a seguir así. Usted me viene a acusar a su esposa y a sus hijos, ¿y usted cómo está con Dios? Vamos a comenzar con usted, doña Chencha. Porque así es el ser humano. Ay, pastor, ore por mis hijos. ¿Y usted, doña Margarita, cómo está con Dios? Bueno, mire, usted quiere cambiar a todo mundo, pero usted no quiere cambiar. Mire mi esposo, ¿y usted cómo se encuentra? Oigan mis papás, ¿y tú muchacho cómo estás con Dios? Siempre estamos buscando arreglar la vida de los demás cuando necesitamos arreglo nosotros mismos. Y cuando comenzamos con nosotros mismos, tendremos el poder de Dios porque Él contesta las oraciones y la oración del justo puede mucho. Vemos la política del mundo reflejada en el rey Nabucodonosor. Nabucodonosor adopta la política sabia de preparar líderes para que sirvieran en su gobierno y ayudar a manejar su vasto imperio. La ambición del Nabucodonosor era moldear la juventud de las naciones conquistadas en su cultura, en sus tradiciones, en su religión y en sus costumbres de su imperio. Y los jóvenes, Nabucodonosor sabía, son el potencial del día de mañana. Por eso a mí me encanta trabajar con la juventud, porque nuestros jóvenes y nuestros hijos son el futuro del liderazgo del día de mañana. Los futuros pastores, los futuros profetas, los futuros abogados, los futuros políticos, y tenemos que trabajar con ellos durísimo. Y nos sacan canas a todos los padres, pero vale la pena, porque veremos el fruto de nuestra aflicción tarde o temprano. Dios no nos va a dejar ni a desamparar. Y ellos serán profetas de Dios, y apóstoles de Dios, y ministros de Dios, y abogados o ingenieros, a lo que Dios los llame, o carpinteros, pero van a ser
hombres y mujeres que digan, mi padre era un hombre que yo lo veía orando en las madrugadas, que amaba a mi madre, que orábamos en la comida, que nos levantábamos cualquier cosa y mi padre siempre sacaba la Biblia y nos hablaba de la Biblia. Mi madre ejemplar, cómo fue sujeta a mi padre, cómo nos enseñaba a perdonar a mi padre, cómo nos enseñaba a orar y cómo nos enseñaba a vivir una vida santa delante de Dios. Lo más que le podemos heredar a nuestros hijos es un ejemplo de nuestra santidad. De nada sirve que les dejes una casa y que les dejes $1,000,000 de pesos en el banco, se va a evaporar. Lo que les tenemos que heredar a nuestros hijos es el ejemplo de que sí podemos y el poder de Dios es real en nuestra vida. Vean ustedes lo que hizo Nabucodonosor en el versículo 3 y 4. Inmediatamente el rey le da instrucciones al jefe de sus eunucos para que separe a un grupo de jóvenes que fueran del linaje real de los demás y que los trajera a sus palacios. Ahora vean ustedes las características que este rey pagano estaba buscando en los jóvenes, porque esto no ha cambiado. Dice en el versículo 4, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, o sea, sin defectos, que fueran sanos. Jóvenes, cuiden su salud. Este rey pagano sabía que un muchacho enfermo no le iba a servir. Y un muchacho que comienza a fumar a los 15 años de edad, a los 17, 18 años de edad, que comienza con su Red Bull, con su Monster, con tragos desde esa juventud, a los 25, 30, le has hecho un daño irreparable a tu organismo que te vas a arrepentir cuando tengas 35 y 40 años de edad. Hace poco me llegó una nota que me envió mi hermana Tere, y me dice, Armando, métete esa hoja de internet donde hacen un examen de salud de 100 preguntas y donde te dicen tu verdadera edad. Porque hay mucha gente que vemos, ¿cuánta edad tienes? 40 años y parecen de 60. Y hay otros que, ¿cuántos años tienes? 60, 60, parece de 50. O sea, nuestra edad cronológica realmente no cuenta. Cuenta y tu edad es lo que tú eres. Porque puedes ser un joven de 30 años viejito. O hasta de 25 años acabado, que a ruco no vas a llegar más que a los 35 años de edad. Y de acuerdo a esta página de internet, después de que tú contestas 100 preguntas, te dicen tu verdadera edad. Y si tú tienes 55, te dicen, usted, de acuerdo a este examen, tiene 45 años de edad. O usted me dijo que tiene 35, usted es una persona de 55 años de edad en la realidad. Y esto es lo que nosotros debemos de aprender, que es importante nuestra salud. Dios quiere que nosotros mantengamos nuestra salud, que podamos ser personas que cuando nos sentamos en un restaurante sepamos escoger en la carta manitas de puerto a la migareta, no. Camarones, un camaroncito, 2 camaroncitos al mes. Tacos de barbacoa, ¿verdad? Una vez a cada 15 días no está mal tampoco, si después viene la penitencia. Yo, por ejemplo, me tomo una vez a cada 15 días así un sirloin o un tibón rico, así grasoso, así, ¿verdad? Con papa rellena, un buen pastel de queso así, pero rico, rico el postre, así todo lo prohibido, pero por los próximos 3 días yo sé que tengo que correr por lo menos 3, 4 kilómetros, tomar 3, 4 litros de agua y no volver a probar ni una sola grasa hasta dentro de 15 días. Pero cada 15 días me doy mi banquete. ¿Por qué? Porque se puede así. Pero si tú haces eso cada semana o cada 3 o 4 días, entonces te das cuenta, ¿verdad?, de que no tienes disciplina. Y si no tienes salud, tu mente va a ser afectada y tu espíritu también. Por eso hay hermanos, ¿verdad?, que traen aquí el púlpito integrado. Pero como les digo, hay muchos que han llegado que ya no tienen púlpito, tienen una catedral ya. ¿Y qué estás haciendo? Estás violando. Y este rey estaba interesado en que estos muchachos tuvieran salud. En segundo lugar, de buen parecer. Muchachos y todos los cristianos cuiden su apariencia. Un cristiano no puede andar písanlo. O todo greñudo por acá, ¿verdad? Y con zapatos así. Porque si alguien así viene a mi casa
a decir que quiere sacar a mi hija a tomar un café, lo mando a volar. Porque mi hija no se la voy a entregar a ningún hippie. Si tú vas así a pedir trabajo, nadie te va a dar trabajo. Si le quieres hablarle a alguien de Cristo, van a decir, está drogado. Llegas en el camión, ¿verdad? Llevas en el camión con el aletazo porque ni el desodorante usas. Es peor que la influencia, tu olor. Los cristianos, acuérdense que como nos ven, nos tratan. Entonces, no es pecado que te vistas bien. No es pecado que andes con tus zapatos boleados siempre, bien peinado, un perfumito ahí de Sanborn si quieres ahí baratito, tu desodorante que huelas bien, tu novia le va a caer muy bien, y comienzas a desarrollar el hábito de ser pulcro. Es importante en la sociedad que vivimos ser pulcros, porque te vuelvo a repetir, somos embajadores del reino de Dios. En tercer lugar, muchachos, dice aquí, que fueron enseñados, o sea, inteligentes, sabios y de buen entendimiento. Jóvenes, personas, cuiden sus estudios. Los estudios nos van a abrir la puerta en muchos lados que no se imaginan. Un cristiano que no sea estudioso de la Biblia, que estudie física también, y que estudie matemáticas, y que estudie biología, y que estudie historia, es un cristiano mediocre. Yo preparo un libro de Génesis y leo Génesis. Consigo libros de astronomía, me meto a internet para sacar datos de planetas, datos de galaxias, datos del átomo, me meto a genética, Génesis 6, que se mezclaron los ángeles, vamos a ver qué dice esta concordancia de los ángeles, la genética, se puede un ángel meter con los seres humanos, qué fue lo que pasó aquí, necesito una concordancia, necesito la Strong, si necesito algunos instrumentos más a mi alrededor, en la computadora ya hay cualquier conocimiento que yo quiera, cualquier palabra, cualquier ciencia, cualquier universidad, en la computadora lo tengo en 5 o 10 minutos, no tengo ningún pretexto para presentar mensajes mediocres. Necesitamos nutrirnos y ser personas inteligentes, y la inteligencia, no, Dios hace a algunos inteligentes, pero la inteligencia se desarrolla leyendo y estudiando. Hermano, que no entiende todavía. No entiendes porque no lees la Biblia. ¿Cuántos libros lees al año? ¿Cuántos libros lees al año? No levantes la mano. En México, 1 al año el mexicano. Mexicanos a grito de guerra. En Europa, 7, 8 libros. Una muchacha de 10 años de edad a 15 años de edad ha leído 8, 10 libros al año en Europa. Italianas, francesas, ingleses, alemanes, lo que sea. Y aunque esa cultura no les ha servido, ¿verdad? Porque la moral tiene que ir compensando la cultura, a nosotros nos hace mucha cultura y mucho estudio y más lectura. Ahí tenemos atrás las librerías siempre llenas de libros para que tengas, para que busques, que las sectas, qué piensan los testigos de Jehová, qué piensan los mormones, salió un libro de genética, salió un libro del Génesis, etcétera, etcétera. Si no te acostumbras a leer y a invertir, que es el mejor dinero, tu dinero en libros, nunca vas a salir, como decía mi abuela, de perico perro. Este rey sabía perfectamente bien lo que era la salud, la apariencia y los estudios para los futuros líderes. Y dice en el versículo 4 que además a estos muchachos se les enseñara las letras y la lengua de los caldeos. O sea, estos muchachos comienzan a pasar al palacio real a ser entrenados, pero detrás también de esta política se encontraba Satanás. ¿Y saben lo que Satanás quería hacerlos? Quería darles todas estas cosas y beneficios a estos muchachos, pero además quería ellos robarles e imponerles la filosofía y la cultura del mundo pagano. Las lenguas de los caldeos, la cultura de los caldeos, las leyes de los caldeos, la astrología de los caldeos, la brujería de los caldeos, los lenguajes de los caldeos, y poder borrar todo vestigio de la Biblia que estos muchachos pudieran tener. Y ustedes cuando van a la secundaria y cuando van a la preparatoria y cuando vas a tu trabajo, ¿no es acaso el mundo lo que nos quiere inyectar? Escúchame, en Latinoamérica el 60% de los muchachos menores de 18 años ya no van a la escuela dominical.
Entran a la secundaria y te están esperando con un cañón para decirte mentiras, Dios no existe. En la secundaria te están esperando para decirte somos el producto de los changos, la evolución. Te van a estar esperando para decirte es mentira todo lo que dices. La psicología, la ciencia va a poder abrirse caso y somos los seres humanos capaces y autosuficientes, no necesitamos a Dios. No hagas caso de ninguna otra cosa. Los jóvenes están siendo atacados y bombardeados desde la secundaria por maestros ateos, maestros comunistas, maestros de izquierda, maestros filósofos que van a tratar de destruir la semilla de la palabra de Dios en tu corazón. Dicen Colosenses capítulo 2, versículo 8, en el Nuevo Testamento, esta advertencia del apóstol Pablo. Colosenses 2, 8. Dice la Biblia, mirad que nadie los engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Recuerda que la palabra filosofía, filos, sofos, amor a la sabiduría, ten cuidado de cualquier sistema de pensamiento que no provenga de la Biblia. La Biblia, de los billones de volúmenes de literatura que inundan las librerías en el mundo entero, llámese el Ramayana, el Veda, el Tripitaka Sutta de Buda, los Vedas de los persas, el Corán de los musulmanes, el libro que tú me quieras traer, llámese Carlos Marx, Nietzsche, Ingersoll, Jean-Paul Sartre, Sigmund Freud, el que tú me quieras traer. No existe ningún libro en el mundo que contenga verdades absolutas como la Biblia. Todo lo que tú leas en la librería son el producto de hombres, nada más. Marx fue un hombre, Nietzsche, Hitler, Mussolini, Octavio Paz, William Shakespeare, y hay algunas cosas que se pueden leer de esos hombres, pero fueron hombres finalmente. Ellos no conocían qué hay después de esta vida. Ninguno de ellos ha subido al cielo ni bajado del cielo. A ninguno de ellos lo mandó Dios para traernos la salvación y decirnos, yo soy el camino, la verdad y la vida, y la única verdad se encuentra en mí, como lo hizo Jesús. Cuando yo descubrí esto después de haber leído a Che Guevara y a Marx, la dialéctica materialista, y haber pertenecido al Partido Comunista, como ustedes saben, yo pertenecía al Partido Comunista 3-4 años en mi juventud, yo era un apasionado de un golpe de Estado, una revolución social, queríamos justicia, lleno de idealismo para poder luchar, y cuando me encuentro con Cristo, como un rayo de luz me tumba de mi caballo, me quita todas mis filosofías y todas mis ideas y me dice, son ideas de hombres, Armando, las que tú tienes en tu vida, las que están manejando tu vida, la dirección que tiene tu vida son hombres, yo soy Dios. Yo soy Dios. Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. La lógica elemental que todavía poseía en aquel tiempo, a mis 25 años de edad, me decían, si Él dijo es Dios, y comienzo a leer la Biblia, y la Biblia comienza a limpiarme y a mostrarme que verdaderamente aquí se encuentra la historia, la geografía, la arqueología, la antropología, la genética, la física, la química, todas las disciplinas académicas, la literatura, la poesía, la profecía, todo se encuentra aquí. Dije, este es mi libro, lo voy a estudiar, lo voy a memorizar, lo voy a guardar y voy a entregar mi vida completa a conocer este libro, porque aquí está la verdad. Y esta verdad que Dios nos ha entregado se llama nuestra fe, y el mundo quiere hacer esto, quitárnoslas. Tus compadres quieren, estás cristianito, quieren sacarte esto de tu corazón. El mundo nos ataca para que el día que se nos acabe esto, nos quedamos solos. Porque no tenemos nada, separados de Él, nada podemos hacer. Salmo 11, si fueran quitados los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Cuando yo me enfrento en el radio o en la televisión con ateos y con filósofos, etcétera, etcétera,
Oiga, es que es lo que, espérame tantito, gracias a Dios que lo que le estoy diciendo no es mi verdad, ni la filosofía de Armando Alducin, ni lo que yo pienso, yo vengo a decirles lo que dice Dios. Si tú lo recibes, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Pero esto no lo inventé yo, gracias a Dios, a mí que me esculquen. Yo solamente quiero ser fiel al mensaje de este libro. Y cuando tú encuentras que realmente este es el único libro que vale la pena, te entregas a su estudio apasionadamente de día y de noche. Y esto es lo que Nabucodonosor quería hacer con sus vidas, sacarles esta fe en el Dios verdadero. Además dice en el versículo 5 de Daniel, regresamos a Daniel, y le señaló ración para que cada día, de la provisión de la comida del rey, del vino que él bebía, que los criaran 3 años para que al fin de ellos se presentaran delante de Dios. O sea, a estos chavos me los dan y me los acuestan en colchón Simmons. Les ponen su reloj Rolex a los 15 años de edad, les dan la mejor comida, el mejor vino, el mejor trato, su coche a los 14, 15 años de edad, y cuídate con convertirte en un chavo peer ration. Muchos de ustedes que me escuchan y también por la televisión son jóvenes que han sido criados en familias clase media alta. Gracias a Dios. Pero ten cuidado que lo que papi te ha dado, y porque tienes coche de joven, y porque tienes buenas ropa, no te echa a perder. Porque desgraciadamente el trato preferencial que se les da a muchos jóvenes, los echa a perder. Y cuando se casan, a la niña ni le enseñaron a surcir, ni a coser, ni siquiera sabe hacer huevos con tocino. Y se casa la niña a los 18, 20, 22 años de edad con otro zángano igual, que no sabe ni siquiera porque su papi siempre le dio todo, y entonces la niña en el momento en que no tenga lo que papi y lo que mami está acostumbrada a dormir en cámaras con sábanas de seda, va a berrear, va a comenzar a gritar, van a venir los divorcios. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a vivir demasiado bien. Y no es bueno a nuestros hijos darles todo. El trato preferencial tiene que traer responsabilidades. Te voy a dar esto, hijo, tienes 18 años, pero ¿sabes una cosa? Quiero decirte que te doy las llaves del coche a tus 18 años y tú vas a responderme, y si tú violas las reglas que yo te he puesto, te quito el coche. Yo no estoy jugando. Así tiene que ser, porque tienen que crecer con responsabilidades. Este trato lo tuvo Daniel y no los echó a perder. Dice en el versículo 5, vamos a asegurarles, ¿verdad?, que no les falte nada, que los críen 3 años para que se presenten delante del rey. Es increíble que es lo mismo que Satanás le presentó a Cristo. En Mateo 4, del 8 al 10, te presento el poder, te doy la diputación, te hago senador, te hago el rey del pop, te hago el rey del rock, te prometo que vas a ser feliz y que vas a tener dinero y fama y 5,000 chavas enfrente de ti, pero híncate, dice el diablo, y adórame. Y cuando los jóvenes responden a esta tentación satánica, o los adultos también, que por el dinero y por el flash de la popularidad y la fama, cosas que son oasis, que no son más que como el vapor que aparecen y desaparecen. Tu juventud, muchacha, te llega hasta los 35 años de edad, 40. Y a los 40 te vas a tener que hacer una cirugía plástica para que acabes como Michael Jackson. Porque se va la juventud, y aunque te pongas cremas y lo que quieras, al 50 puedes llegar más o menos bien. Pero la juventud se va así de 10. Un futbolista, ¿cuánto dura? A los 30 años ya no sirve para nada un futbolista. Son muy pocas excepciones los que a los 35 años de edad siguen jugando fútbol. Y así es con todo el deporte, concursos de belleza, todo se va a la vida. Lo único que nos queda es Dios. Y si tú, cuando se va todo eso en la vida, tienes a Dios, estás listo para llegar a los 70, 80 años de edad y enfrentar el mundo. ¿Por qué? Porque no dependes ya ni de la belleza, ni del poder, ya no te dejas atraer por ninguna oasis, ni por ninguna tentación. Es Dios tu fuerza y tu fortaleza interior. Dios les había dado a Daniel y a sus amigos sus nombres. Daniel significa Dios es mi juez, apúntalo, Dios es mi juez. Ananías
significa amado del Señor. Misael significa ¿quién como Dios? Y Azarías significa Dios es mi ayudador. Repito, Daniel significa Dios es mi juez. Ananías, amado del Señor. Misael, ¿quién como Dios? Y Azarías, Dios es mi ayudador. ¿Qué hace en el versículo 7 la Babilonia pagana? Cambiarles el nombre y ponerles nombres paganos. A Daniel le ponen Belsasar, que significa Bel protege tu vida. A Ananías le ponen Sadrach, que significa tengo miedo de Dios. No temor de Dios, que es otra cosa, tengo miedo de Dios. Misael le cambian a Mesac, que significa ¿quién como los astros y la luna? Y a Azarías le cambian a Abed-Negó, que significa siervo del Dios Negó. El mundo va a tratar de robar nuestra identidad. ¿Cuál es nuestro nombre que tenemos? Cristianos, dice 1 Juan. El mundo, tú eres cristiano y vas a la carretera y hay una cruz, aquí murió un cristiano. Ya el mundo ya no sabe, eres cristiano, ya no te entiende lo que le estás diciendo. Creen que eres católico, o testigo de Jehová, o mormón, o para de sufrir, etcétera, etcétera. Pero ya no entiende la gente lo que es cristiano. Y dice la Biblia que el mundo no nos conoció, pero cuando Él venga nos dará un nombre nuevo. Y tendremos el nombre que Dios nos va a poner. Ahorita si te pusieron Judas, pues ya te vas a tener que ir con ese nombre, ¿verdad? ¿Y sabían que Judas no es mal nombre, significa alabanza? Viene de Judá, que significa alabar a Dios. Así que si tienes Judas, no te lo cambies. Hay 4 Judas en la Biblia, ¿verdad?, que no fueron Iscariote. Así pues, a través de esta nueva educación, ¿verdad?, el mundo nos quiere lavar el cerebro. Meterte filosofía, comunismo, ateísmo, evolución, relativismo, hedonismo, pluralismo, posmodernismo, modernismo, etcétera, etcétera. Nos quiere impregnar con los pensamientos de los hombres. Y dice Romanos 12:2, no dejes que el mundo moldee tu manera de pensar. Renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No permitas que el mundo moldee tu manera de pensar, sino Dios. El maestro te enseña que la evolución, sí, está bien, que Dios te bendiga. Por eso te parece a tu abuelita, dile. Que no existe Dios y no tienes muchas cosas para discutir, déjalo, pobres personas, ¿verdad? ¿Quién se endureció contra Dios y le fue bien? Una persona que dice que es atea, es una persona que no tiene el derecho de casarse. Porque ¿qué principios morales les vas a enseñar a tus hijos? Cuando él llegue y te diga, mira papá, de la Golden de Acapulco, no fumes marihuana. ¿Pero por qué, papá? Si para ti no hay bien ni mal, tú eres ateo. ¿Quién te dijo que fumar marihuana es mal? Para mí es bueno, para ti es malo. Tú tienes tu filosofía, yo tengo la mía, déjame vivir mi vida. ¿Qué plataforma moral podrá usar un ateo para decirle a sus hijos, estás equivocado? Si no hay Dios, no hay leyes, más que las que el ateo se haga a sí mismo. Es la irracionalidad y la contradicción más grande de la filosofía, el ateísmo. Es uno de los sistemas de pensamientos que son indefendibles, o sea, contradictorios totalmente. Son mi platillo favorito los ateos. Me encanta tener debates con ellos, sobre todo públicamente, para mostrarles con la palabra de Dios lo absurdo de su lógica y de su manera de razonar. Tenemos nosotros que guardarnos de todo esto, y Daniel lo hizo en el versículo 8, y dice la Biblia, determinó en su corazón, propuso en su corazón, estableció en su corazón no contaminarse. Qué interesante que en el Antiguo Testamento el único grupo étnico que existió hasta la cruz fueron los judíos, con las únicas leyes para comer. ¿Quién le reveló a los judíos en Levítico 11, a través de Moisés,
acerca del colesterol que contiene el puerco, acerca de que no se deben comer conejos, ni langosta, ni camarones, ni águilas, ni lagartijas, ni insectos, ni reptiles. Cuando pasaron más de 20 siglos, la ciencia ahora ha descubierto, en los 70, 60 más o menos, que hay un líquido en las grasas que se llama colesterol. El colesterol o la grasa, las papitas, pizzeroles, los churrumais, la Coca-Cola, los refrescos, jarritos que buenos son, etcétera, etcétera, el azúcar, la sal, todo eso comienza a formar placas en la tubería de las arterias y se comienzan a cerrar. Entonces, ¿qué pasa? La sangre no fluye con la rapidez que el corazón, y entonces al comenzar la sangre a ser detenida, comienza a rechazarla y vienen los ataques cardíacos. Todo eso se devuelve al corazón y el corazón le cuesta 3 veces más latir porque algo está obstruyendo y no está corriendo por esa tubería la sangre. Y entonces vienen ataques al miocardio, ataques al corazón, embolias cerebrales, problemas de cualquier índole. ¿Y todo por qué? Porque no quieres entender que no todo podemos comer. Y si a eso le agregas que no haces ejercicio, y si a eso le agregas que no tomas agua, pura horchata, y está 1000 veces mejor una horchata que una Coca-Cola. Pero necesitamos, ¿cuántas veces les he dicho que necesitamos de 3 a 4 litros de agua diarios, hermanitos? De 3 a 4 litros de agua diarios. No, agua. De Jamaica, agua. Con coco, agua. Y si después quieres tomar con coco y Jamaica, no hay ningún problema, pero asegúrate de tomar agua pura, principalmente destilada. Levántate en la mañana, lo primerito que hagas en la mañana, un vaso de agua, exprímele un limón sin azúcar y te avientas un vaso entero de agua con limón. No te imaginas cómo neutraliza tu pH de tus intestinos, cómo te quita las agruras, cómo comienza a sanar tus problemas de reflujo, cómo comienza el limón y el agua mezclada sin azúcar a sanarte, a purificar, a limpiarte la grasa. El limón arrastra el colesterol de las arterias, etcétera, etcétera. Cómo te hidrata, cómo tú mantienes, mira mi piel, ¿sabes? Nos hidrata mucho el agua, ¿verdad? Bueno, de veras, o sea, no tienes una piel arrugada así, ¿verdad? Porque el agua es, las mujeres cremas y cremas y cremas y cremas, etcétera, etcétera. Toma más agua, mamacita, y vas a evitarte tantas cremas tan caras, porque es el mejor hidratante que hay, el agua. Y la papaya. La papaya es increíblemente maravillosa para el sistema gastrointestinal y para mantener la piel hidratada. Entonces, estos jóvenes proponen no comer lo que el rey les iba a traer. Les iba a traer puerco, les iba a traer chorizo de Toluca, les iba a traer, ¿verdad? Y dijeron ellos, no, Dios, tú nos diste leyes porque te interesa que estemos sanos. A Dios le interesa tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Y tenemos que encontrar el equilibrio entre el espíritu, el alma y el cuerpo. Yo conozco teólogos que conocen mucho de la Biblia y otros son muy intelectuales y no tienen buena salud. ¿Por qué? Porque comen de todo. Chicharrones, pizzeroles, papitas. Fíjate, nada más para acabar rápido con esto. Una bolsa de papitas. Es ricas son, ¿verdad? Y más con coca, ¿verdad? Una bolsa de papitas que tú te comas, al digerirlas, tu cuerpo es una computadora que no detecta, porque nuestro cuerpo no fue diseñado, es como algo que le metes información que lo rechaza, y tus riñones y tu hígado no lo pueden asimilar. Entonces, esas papitas y la grasa que contiene y la sal que contiene se va a los riñones y al hígado. Y ahí se queda almacenada. Y a los 4, 3 meses o 8 meses vas a comenzar con problemas por acá, vas a ir al médico, etcétera, etcétera, y estás intoxicado. Y la única forma que te saques una bolsa de papitas es al otro día caminar 10,000 pasos.
mínimo. ¿Qué es lo que se calcula? Que son las calorías que quemas para eliminar lo que te metiste con una bolsa insignificante de papitas y de pizzeroles. Síguele con tus papitas. Dios nos ha dado inteligencia para ya saber, no todo lo podamos comer, pero el mundo y ahora los jóvenes, Red Bull, Monster. Ve lo que dice la configuración química del Red Bull y del Monster. Te metes un Red Bull y te metes 5 expresos, ya andas como Pepita en Comal. Te metes un Red Bull y un Monster, qué rico, y me energetiza. Sí, pero por 10 o 20 minutos y tu cuerpo no lo elimina porque son puras sustancias químicas. Ahí se queda en tu vesícula, ahí se queda en tus riñones, joven que me escuchas, señor que me escuchas, ama de casa que me escuchas, ahí se queda el azúcar de la Coca-Cola, 250 gramos de azúcar en una Coca-Cola, por el amor de Dios. José, María y el burrito que los acompañan. Amados santos de Dios, cuidemos nuestra salud. Yo los exhorto a que cuiden su salud. Dios nos necesita sanos. Recurramos a la palabra de Dios y demos cuenta que somos responsables. Cuando yo soy responsable de mis alimentos y Dios ve que yo estoy respondiendo y obedeciéndolo, Él me respalda cuando tengo algún problema y me va a poder sanar. Pero no pidas que Dios se haga responsable de tu salud cuando tú comes como un indio Cheyenne. Finalmente, cuando estos jóvenes hicieron esto, Dios, dice la Biblia, en el versículo 17, les dio conocimiento, les dio inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. El conocimiento es la capacidad para poder conocer las cosas con profundidad. Tú puedes tener un conocimiento intelectual y vienes a la Biblia y te estrellas. Porque el conocimiento de la Biblia no es el conocimiento académico del mundo, es algo que el Espíritu Santo les revela a los puros de corazón. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Yo vengo a la Biblia con pecado, le grité a mi esposa, veo pornografía, debo cuentas que no he pagado y creo todavía que Dios me va a hablar. Para nada. Voy a decir en la Biblia, no entiendo. ¿Por qué no entiendo? No es que sea bruto, no es que sea tonto, simplemente hay un problema espiritual donde no he confesado mi pecado y el pecado me impide ver las cosas del Espíritu. ¿Caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No, ¿verdad? Yo quiero que el Espíritu Santo me guíe y me enseñe la Biblia. Me dice el Espíritu Santo, soy santo, Espíritu Santo. Si tú eres santo, agárrame la mano. Si no estás en santidad, suéltate, porque no puedo caminar contigo si no caminas en santidad junto conmigo. Les dio inteligencia, que es la capacidad para razonar espiritualmente, y entendimiento, que es para la capacidad de comprender los caminos de Dios. La inteligencia, dice Job 28:28, es apartarse del mal. Y dicen Daniel 12:10, los entendidos entenderán antes que venga Cristo todas las cosas. Amados santos de Dios, en estos tiempos que vivimos, no queda más que en esta tarde tomar la misma decisión de Daniel. Decídete. ¿A quién vas a servir?